¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Ese es? No, no puede ser. ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Te vi morir! ¡Fue hermoso! Diary of a Wimpy Kid, un viejo conocido de este canal. Sin duda alguna, esta serie de libros y películas tiene un lugar especial para mí. No solo fue la primera vez que uno de mis videos tuvo tanta atracción, que me motivó a convertirme en una suerte de experta en esta franquicia, sino porque también me hizo revisitar una saga de libros que pensé que había abandonado en séptimo grado y me hizo recordar tiempos más sencillos. De una época donde me escapaba del ruido y el calor del patio de recreo para refugiarme en la biblioteca de la escuela. Además de poder regresar a la trilogía de películas original, las cuales tengo que reconocer que se han convertido en los últimos años en mis películas de confort. Sin mencionar que los comentarios pidiéndome que hable de estas películas son lo que me hace recordar que tengo un canal de YouTube que atender, ya que descubrí que soy de las pocas en español que aún habla de Greg. Y es por eso que, en parte, me pone triste que esta sea la última ocasión en la que cubra esta saga. Sí. Verán, originalmente tenía planeado hacer solo un video reseñando la última película, The Last Straw. Oh, esto es el colmo. Con gente prometiéndome que es la mejor de todas las animadas, y que es la que más respeta la esencia de los libros. Y chicos, les tengo que ser honesta, y es que, a decir verdad, no se equivocan. Definitivamente es la adaptación animada que más he disfrutado. Sin embargo, mientras escribí el guión para este video me di cuenta de que ya no tenía nada nuevo que decir. La animación ha mejorado, tiene un mejor manejo de iluminación, texturas y colores, la relación de Greg con su padre no está mal, estas son las diferencias con el libro. Conclusión, el live action lo hizo mejor. Perdón. Pero ya en serio, esto sinceramente no es algo nuevo. Desde mi guión de Cabin Fever, batallé en encontrar qué decir además de solo narrar la película. Y no me da miedo admitir que en parte se debe a que estas últimas dos son mucho mejores de lo que fueron las primeras dos. Esos guiones prácticamente se escribieron solos. ¿Qué les puedo decir? Me gusta quejarme. Pero otro motivo por el que también deseo darle un fin a hablar del diario de Greg es simplemente porque quiero llevar mi canal a una nueva dirección. El último año hice mucho menos contenido del que quería gracias a que mi trabajo me pidió demasiadas horas extra y el tiempo libre que me quedaba tuve que elegir entre mis proyectos personales o hacer videos. Por lo que tomé una decisión y después de este video dejaré el contenido de críticas para convertir este canal en uno de arte. Y así poder juntar mis proyectos personales con la creación de videos. Por supuesto, aún hay un par de cosillas de las que quiero hablar, pero en general quiero cambiar la dirección de este canal para tomarlo como una oportunidad / motivación para avanzar en mi carrera artística. Pero no quería despedirme de Greg solo con un review de su última película. No. Vamos a hacer esto bien. Vi las 8 películas, leí los 6 libros en las que estas se basan y las pocas páginas disponibles que hay del diario de la película en línea. Es más, consumí tanto diario de Greg que creo que esto amerita un cambio de imagen. Así que, damas, caballeros y mis compañeros no binarios, preparen sus diarios, sus discos de pañal cargado y sus juegos de hechicero retorcido, porque aquí viene la review definitiva de todas las películas del diario de Greg. Pero antes de empezar, también quiero aprovechar esta oportunidad para tomar mis videos anteriores y marcarlos como obsoletos, ya que entre leer los libros y ver las películas, también regresé a mis antiguos videos y a decir verdad, ya no sostengo mucho de lo que dije. No necesariamente porque me retracte, pero no creo haber hilado mis ideas de la forma que me hubiera gustado.
sobre todo porque parece que constantemente parecía que cambiaba la barra con la que medía estas películas. ¿Las estaba comparando con los libros? ¿Las estaba comparando con los live action? ¿O las estaba criticando como sus propios productos? Y aunque creo que cualquiera de estos estándares hubiera funcionado bien, el estar saltando de uno a otro causó que muchos de mis puntos se sintieran bastante inconsistentes, premiando a una película por alejarse de la fuente original, pero inmediatamente condenar a otra por hacer lo mismo y viceversa. Así que para esta recapitulación de toda la saga, criticaré las películas por lo que son, adaptaciones. ¿Y cómo se juzga una adaptación? Pues creo que lo primero es entender que uno de los mayores retos al adaptar un libro a un producto audiovisual es el hecho de que son medios diferentes. Y a veces elementos que hacen un gran libro no necesariamente hacen una gran película. Y en el caso particular de Diary of a Wimpy Kid, es que a diferencia de otras obras como lo son Los Juegos del Hambre o Percy Jackson, estos libros no cuentan con una historia dividida en 3 actos con un arco de personaje tradicional. Además de que, con la intención del autor de seguir con esta saga de libros hasta que muera, tampoco puede permitirse salirse del status quo. Por lo que sus adaptaciones pueden permitirse ser una suerte de Frankenstein de varios libros, con el objetivo de crear una historia más concisa. Así que el estándar bajo el que evaluaré estas películas será el cómo cada uno supo qué tomar, qué cambiar y qué tan efectivas fueron las decisiones que tomaron para crear una historia basándose en una fuente tan poco convencional. Por lo que me parece apropiado, antes de empezar con las películas, es entender un poco la obra en la que se basan. Y es que si fuiste un niño al inicio de los 2000s, ya saben, esa época donde todo mundo trataba de decirte que leer por diversión no era algo natural para un niño, y la directora de la escuela hablara con tus papás para mandarte a terapia porque no era normal que quisieras pasar tu recreo en la biblioteca en lugar de pasarlo con las niñas presumidas que decían que no podías jugar en el pasamanos sin su permiso. Perdón. Lo más seguro es que pudiste vivir el boom de las novelas gráficas para niños. Ya saben, Capitán Calzoncillos, Dogman, Big Nate, si eras girly pop como yo, El diario de Nikki. Pero sin lugar a duda, la joya de la corona era El diario de Greg. Y es que esta serie de libros fue innovadora al alejarse de una narrativa tradicional para ser contada como, un diario sobre la vida de un niño de secundaria. Vaya que niño. Greg también fue un personaje innovador para su tiempo, ya que, al contrario de otros protagonistas de la época, Greg Heffley no era un personaje que particularmente apoyaras o siquiera te cayera bien. ¿Han visto cómo Disney ha tratado de contar historias desde la perspectiva del villano y los terminan convirtiendo en personajes simpatéticos y las víctimas de sus condiciones? Pues el diario de Greg ha tenido los pantalones que estas películas nunca han tenido, teniendo como protagonista a un ególatra que se cree mejor que todos los que lo rodean, que muy abiertamente disfruta maltratar al único amigo que tiene y aún así tiene el descaro de pensar que le hace un favor juntándose con él, que constantemente perjudica al prójimo y no tiene problema en que alguien más pague los platos rotos. Y lo peor de todo es que esto es su diario, así que él mismo está reconociendo todo eso y más sin el más mínimo indicio de culpa. Así es como se cuenta una historia desde la perspectiva de un villano. Greg es un cretino. Sin embargo, en eso estaba su encanto. Greg era un personaje con el cual era fácil conectar, ya que todos en algún punto fuimos mocosos tan poco conscientes como para entender que nosotros éramos el problema. Además de que, de los aspectos más icónicos de la comedia de estos libros, era ver a Greg sufrir por las consecuencias de sus propias acciones, al mismo tiempo que era legítimamente incapaz de reconocer cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, ¿cómo puedes adaptar un personaje así? La primera adaptación del diario de Greg. No es un secreto que tengo una preferencia especial por esta primera trilogía de películas. Sin embargo, más allá de la nostalgia, creo que esta primera trilogía original logra captar a la perfección la cotidianidad y espíritu infantil de esa época, encontrando un balance casi perfecto entre caricaturización y live action, donde podías ver personajes y situaciones extravagantes, sí, pero sin sentir que estabas viendo un show de Nickelodeon, pudiendo explotar a su cast secundario de una forma que los libros nunca lo habían hecho, para sentir que este mundo estaba, de hecho, vivo. Y también dándole un trasfondo mayor a ciertos elementos como lo son la maldición del queso,
donde en el libro es solo una mención casual de Greg, mientras que aquí es toda una leyenda urbana. O el bosque de los satánicos, que en lugar de solo ser el camino de la serpiente, capta perfectamente cómo se sienten las historias de terror desde la perspectiva de un niño. Además de que no solo lograron condensar los libros para las historias individuales de cada película, sino que decidieron mantener una continuidad y evolución para toda la trilogía, lo que nos deja ver cómo tanto Greg como el mundo van creciendo. En esta primera película, decidieron basar tanto la personalidad de Greg como sus motivaciones en lo primero que leemos de él, que esto no es un diario, es una bitácora, para que cuando eventualmente se haga rico y famoso, no tenga que andar respondiendo preguntas tontas. Aquí decidieron adaptar la personalidad de Greg basándose principalmente en su egocentrismo y cómo cree que su destino es la grandeza por encima de sus pares. Y ahora que entrará a secundaria, tiene la motivación de volverse popular y uno de los favoritos del anuario como primer paso a ese destino lleno de éxito. Así que, a diferencia del libro, donde esta meta no aparece sino hasta el final y varias actividades suelen ser obligatorias o forzadas en Greg, este ahora tomará la iniciativa entrando a cada una de ellas con el objetivo de destacar. Esto ya es una gran diferencia al Greg del libro, el cual particularmente no es alguien a quien le interesan las actividades extracurriculares, por no decir que es un flojo que difícilmente tiene otros intereses que no sean dormir o jugar videojuegos. Sin embargo, con esta nueva motivación, tenemos la excusa perfecta para que Greg pueda tomar la iniciativa en la historia, con un nuevo obstáculo. Algo particular de esta saga de películas es que cada una se centra en la relación de Greg con alguien más, en este caso su mejor amigo Rowley. A diferencia del libro donde Greg trata a Rowley como un recurso desechable al que abiertamente disfruta maltratar y ve su futuro con él como su sirviente, en esta película Greg tiene una verdadera preocupación por mantener su amistad con él, ya que considera que su mejor amigo es demasiado soso como para sobrevivir a la secundaria, por lo que decide arreglar su personalidad para convertirlo en una persona cool, y así ambos volverse populares. Por lo que aquí Greg aún sigue siendo un cretino, pero sus motivaciones no lo son tanto, lo que hace que podamos simpatizar con él, pero aún no sentirnos mal cuando cada uno de sus planes, seamos honestos, inevitablemente falla. Irónicamente Rowley consiga más popularidad simplemente siendo él mismo. Y este conflicto escala hasta el incidente de la patrulla de seguridad, una de las actividades que tomaron, donde Greg acaba aterrorizando a unos niños y deja que Rowley se lleve la culpa de todo, siendo esta la gota que derrama el vaso y provoca que Rowley decida terminar su amistad con Greg. Este evento de igual forma es mucho más grave de lo que es en el libro, donde Greg realmente no le toma importancia y no nota hasta días después que Rowley lo está ignorando, e incluso piensa que es para mejor. Aquí su separación se siente como algo verdaderamente dramático, y aunque Greg, igual que en el libro, es incapaz de reconocer, incluso para sí mismo, que todo esto es su culpa, aquí podemos sentir como la meta de ser popular pierde importancia en comparación a lo mucho que Greg extraña a Rowley. Así que cuando llegamos al final con la aparición de los adolescentes de Halloween, que por cierto, es una de las secuencias más divertidas de toda la película, mucho más de lo que nunca fue en el libro, la verdad. Pero sí, cuando estos llegan y obligan a Rowley a comer el queso que... y este después tiene que enfrentarse a toda la escuela, el que Greg, sabiendo que su amigo tiene mucho más que perder que él, se eche la culpa de haberlo tocado mientras rechaza públicamente todo el concepto de estatus social que quería alcanzar, puede parecer cursi y cliché, pero hace que su reconciliación se sienta bien merecida. Y es una buena forma de cerrar este arco para Greg. Francamente, este ya me parece un muy buen inicio para la adaptación de estas películas, decidiendo tomar los momentos más reconocibles del libro y recontextualizarlos para tener una historia lineal, sin perder el enfoque de que estamos viendo el día a día de Greg, sin mencionar que al tener una verdadera motivación, le permiten a Greg tener un rol más proactivo en los eventos que lo rodean. Y aunque parezca raro que aquí Greg se preocupe por Rowley, esa preocupación no quita que vea a su amigo como un obstáculo, creyendo que su personalidad es la de un perdedor.
Si tengo que decir algo que no me convenció del todo, fue el personaje de Chloe Grace Moretz. Es el único personaje completamente original, y trataron de hacerlo un tipo de faro moral, pero no puedo dejar de sentir que solo querían un nombre reconocible para promocionar la película. Más de la mitad del tiempo se nota que no sabían qué hacer con ella, y habla mucho del impacto que tiene lo muy poco que hace falta en la siguiente película. Y hablando de eso... esta película nos dio lo que queríamos, que era más de Roderick. Y verán, si están en la comunidad de Diary of a Wimpy Kid como yo, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sabrán que Roderick es uno de los personajes favoritos. Sin embargo, aunque es divertido en los libros y todo eso, estoy bien segura de que mucha de su popularidad es por estas películas. Para empezar, castearon a Devon Bostick, precioso, hermoso, primoroso, con un rostro que parece tallado por los mismos ángeles. Ay, por favor, él ya era mayor de edad para esta escena y yo apenas tenía 15. Era perfectamente moral. ¿Pero dónde estaba? La realidad es que el papel de Roderick no es uno tan grande en los libros como muchos creerían. Lo que suele narrar Greg de él es cómo duerme, lo golpea, molesta y toca con su banda. Es un rol de hermano mayor genérico. E incluso las lecciones que Greg aprende de él son conclusiones a las que él mismo llega observándolo. En esta segunda película se decide profundizar más en el personaje. Mientras que en los libros solo se retrata como un bruto, la película se pregunta, hey, ¿qué tal si es intencional? En esta película, la nueva motivación de Greg es acercarse a la chica nueva, Holly Hills, mientras que Roderick tiene el objetivo de triunfar con su banda en el concurso de talentos de su ciudad. Y como ya se lo deben estar imaginando, aquí la relación en la que nos centramos es la de Greg con su hermano, la cual está tan mal que su mamá tiene que sobornarlos para que pasen tiempo juntos. Sin embargo, después de un incidente en la iglesia y quedar castigado sin poder ir a un viaje familiar el fin de semana, Roderick decide hacer una fiesta donde Greg se logra meter, lo que se vuelve un momento crucial en la relación de ambos hermanos. En el libro, esta fiesta sí ocurre, pero apenas podemos ver algo de ella, ya que Roderick termina encerrando a Greg en el sótano hasta la mañana siguiente. Cuando sus padres le llaman para avisar que llegarán antes, Greg no tiene problemas en que atrapen a Roderick, pero a este lo convence de ayudarlo a limpiar, amenazándolo con que si se hunde se lo llevará con él. Sus padres eventualmente se enteran, pero realmente no hay una mayor repercusión. En la película, en cambio, este evento termina siendo un detonante para ambos hermanos, quienes, después de limpiar y darse cuenta que aún los pueden atrapar por la puerta del baño, deciden hacer un pacto de silencio para negarlo todo. Y curiosamente, este secreto entre hermanos hace que su relación empiece a mejorar. Roderick toma a Greg bajo su ala, donde la película le da un nuevo enfoque al personaje y nos muestra que, más que un idiota, Roderick es alguien que en realidad instrumentaliza la incompetencia para aquellas tareas que no le interesan, y así enfocarse en las cosas que sí, como lo son su banda y su música. Francamente, esta es mi favorita de toda la trilogía, no solo porque es sin duda alguna la más divertida. Devon Bostick tiene un gran carisma para la comedia, y su química con Zachary es genial. Pero también creo que la relación de ambos hermanos se desarrolla de manera muy natural. Primero, impulsados por su secreto, para gradualmente darse cuenta que, de hecho, disfrutan pasar tiempo juntos. Hasta el punto donde Greg llega a tener la confianza de ser vulnerable acerca de temas como lo son Holly Hills con su hermano. Y lejos de burlarse, lo anima, e incluso reconoce, a su manera, que él tampoco es tan exitoso con las chicas. Que fuera de que si eso es creíble o no, bullshit. Ambos actores tienen una química increíble como hermanos. Y cuando la verdad sale a la luz y Frank y Susan le prohíben a Roderick tocar en el concurso de talentos, el momento en el que Roderick le dice a Greg, eres mi hermano, pero nunca serás mi amigo, de verdad se siente desgarrador. Además de eso, el desarrollo de la relación de Greg y Holly también es bastante lindo. Tal vez la interacción fue muy poca, por lo que de verdad me alegra que tendrán más tiempo en la siguiente película. Pero de igual forma, su primera conversación real, conectando al descubrir que tienen problemas de hermanos similares, se siente bastante natural, y a diferencia del libro, nos deja ver a Holly como un verdadero interés amoroso para Greg.
Y pasamos a la secuencia del show de talentos que es simplemente fantástica. Sobre todo porque es de esas pocas veces que sientes que Greg de verdad se merece esa victoria. Estando dispuesto a sacrificar su dignidad frente a todos, incluyendo Holly, solo para que su mamá deje a Roderick presentarse cuando se entera que su banda tocará sin él y lo ve destrozado. Y toda la secuencia, tanto Greg y Rowley convirtiendo el número de magia en uno de comedia, Holly felicitando a Greg por su acto, Roderick y Greg haciendo las paces, y todo el número musical de Pañal Cargado, es tanto divertido como enternecedor. Otra cosa que me gusta de esta película es que sutilmente podemos ver la evolución desde la primera. Aquí Greg ya abandonó por completo su obsesión con la popularidad y desde el inicio lo vemos juntarse con un grupo que una película atrás hubiera considerado suicidio social. Y adoro la atención al detalle donde en el primer día de escuela podemos ver a niños de nuevo ingreso estar en el mismo lugar que Greg y Rowley estaban en la película pasada. Hasta hay una mini versión de ellos en la cafetería. Y el hecho de que la maldición del queso sigue ahí como un fantasma que sigue aterrando a todos, genuinamente me llena de alegría. Última película de la trilogía original, y famosamente la que se toma más licencias creativas. Empezando porque combina dos libros, The Last Straw, que de hecho todas las ilustraciones de la introducción pertenecen a este libro, y Dog Days, la cual tomaron para la ambientación de verano. Y que consigan un perro. Ni en el libro ni en la película este perro tiene mayor impacto, para ser honesta. Además de tener un tercer acto completamente original a los eventos del libro, con Greg y su padre yendo de campamento y uno de los momentos musicales más épicos de la historia del anime. La razón por la que se decidieron combinar ambos libros es porque ambos se concentran en la relación de Greg con Frank, un personaje que no lo dije antes, pero igual tiene una gran mejora a los libros, donde solo se limita a tener la personalidad de un recorte de cartón y su mayor rol es ver a su hijo con decepción. Y aquí entre nos con un ligero miedo a una salida al closet. Mientras que en estas películas prácticamente está solo un paso de la locura. Aunque curiosamente parece estar mucho más consciente de las situaciones vergonzosas de lo que lo está Susan. Y aunque la verdad todo el cast me parece increíble, si tuviera que señalar a alguien sobrecalificado para el papel es Steve Zahn. En serio, ¿cómo es que este tipo no se volvió súper cotizado para las comedias? El sujeto llena su interpretación con la energía de una bomba nuclear. Y aunque Frank llega a tener momentos donde parece que pierde la cabeza, aún puedes verlo como un padre genuinamente preocupado por el futuro de sus hijos. En esta película, Greg tiene dos objetivos: pasar la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y poder acercarse más a Holly. Sin embargo, su padre tiene otros planes. Y es que aquí vuelven a tomar la decepción que Frank parece tener por sus hijos, pero deciden expandirla y convertir esa decepción en una extensión de su propia inseguridad. Sobre todo con Greg, el hijo en el que más se ve reflejado. Por lo que, motivados por Susan, deciden pasar más tiempo juntos, solo para descubrir que no tienen nada en común. Así que Greg, después de pasar un día en el club de campo de Rowley, que no sé si lo mencioné, pero aparentemente rico, y descubrir que Holly es miembro del lugar, miente a sus padres fingiendo tener un trabajo en el club para ir todos los días, además de meter a Roderick para evitar que este revele el secreto. Ahora bien, uno de los motivos por los que creo que esta película es la más alejada a la obra original es que esta está ligada a una evolución que los libros nunca tuvieron. Aquí, Greg genuinamente valora su amistad con Rowley. Aquí, el interés por Holly es verdadero y hasta recíproco. Aquí, aunque aún disfrutan molestarse, la relación con Roderick es mucho mejor. La película viene de un contexto donde Greg ha aprendido lecciones que nunca tuvo en los libros, por lo que no puede mantenerse en un mismo status quo. Además de que, aunque ambos libros se concentran en Greg y su padre, la realidad es que las películas no pueden hacer algo tan sencillo como lo hicieron las dos anteriores de mantener intactos los eventos más reconocibles con Frank, ya que en la fuente original, Frank no tiene una verdadera participación en estos. Como dije antes, su rol es prácticamente solo quedarse viendo con decepción a Greg. En ningún momento alguno de los dos se preocupa por algún tipo de relación. Por lo que cuando el padre de Greg decide mandarlo a la academia militar, mientras que el Greg del libro solo se preocupa por ir a la academia, y de hecho más temprano que tarde se resigna a su destino, para el Greg de la película, esta trama se tiene que recontextualizar para que no solo sea el peligro de la academia militar,
militar, sino que también le preocupe la relación con su padre. Por lo que en esta película deben cambiar varios eventos para que Frank y Greg de verdad interactúen, y que Greg pueda aprender de esta nueva relación que está desarrollando. Y esta lección viene de cuando su padre descubre el secreto del trabajo falso, y nos entrega el momento de no estoy furioso sino decepcionado. Lo cual nos lleva a nuestro nuevo tercer acto del campamento. En el libro esto nunca ocurre. Claro, sí existe la subtrama de Greg entrando a los Scouts, pero al momento del primer campamento, Frank termina yendo solo ya que Greg se enferma. La segunda vez, Greg intenta armar otro campamento para impresionar a su padre y evitar que lo mande a la escuela. Pero igual se cancela por el mal tiempo. Así que terminan en un motel donde Roderick, porque por cierto también Roderick fue, otra vez, deja a Greg en un pasillo en ropa interior. Mientras que en la película, en este campamento, Greg trata de arreglar las cosas con su padre siendo un campista modelo. Pero cuando escucha a otro líder de tropa hablar mal de Frank, decide arriesgarlo todo y hacer una broma para vengarse del líder. Y cuando todo sale mal, porque por supuesto iba a salir mal, ¿qué esperaban? Greg termina impresionando a su padre haciendo algo que nunca había hecho durante toda la saga. Admite su error. Esto es bastante importante, porque a pesar de que Greg hizo esto con un buen motivo, decide no poner ninguna excusa y asume toda la responsabilidad para librar a los demás de meterse en problemas, por el mero hecho de que era lo correcto. Lo que para Frank es confirmación suficiente de que su hijo, por muchos errores que pueda cometer, de hecho está madurando. Y todo esto concluye en un motel donde Frank le dice a Greg que no lo mandará a Spag Union, con una de las mejores frases de toda la saga. A man who never made a mistake, never made anything. The trick is to be responsible and to learn from your mistakes. Lo cual me parece una conclusión perfecta, no solo para la película, sino para el personaje de Greg. Como dije antes, algo que amo de que tuvieran el compromiso de mantener los cambios de las películas anteriores, así como una buena parte del cast secundario, es que de verdad podemos sentir que este mundo crece junto a Greg, que evoluciona de ser un niño egocéntrico que es incapaz de reconocer sus errores, a alguien que pueda admitirlos y aprender de ellos. Ciertamente se podría discutir qué tan buena adaptación es si se aleja tanto de su fuente original. Sin embargo, con precaución de no sonar como alguien muy parcializada, estos cambios funcionan ya que no vienen de la nada, sino de una evolución. Además de que varios momentos y aspectos claves de los personajes aún siguen ahí, simplemente son recontextualizados para crear una mejor historia. Y como de hecho verán más adelante, los cambios a la fuente original pueden ser algo muy bueno para mejorar la experiencia de la adaptación. Y verdaderamente creo que el crew de esta trilogía comprendió a la perfección la esencia de los libros, por la forma tan efectiva en la que lograron tomar estas licencias creativas sin sentirse como una traición a la franquicia de Greg. Y con este crecimiento, me hubiera encantado que lograran adaptar el quinto libro, La cruda verdad. Ya saben, por eso que trata de crecer y todo eso. Lo que hubiera sido una gran oportunidad para darle conclusión a la relación de Greg con Holly. Además de que con la trama de Susan regresando a la escuela, ahora podrían centrar la trama en la relación de Greg con su mamá. Ya que, no lo había dicho antes, pero igual aquí Susan es una gran mejora a los libros. Sí, tal vez aún es bastante inconsciente de cuando estos sienten vergüenza. Pero aquí es un personaje mucho más empático y verdaderamente preocupada por la vida de su familia. Pero bueno, creo que nunca tendremos una película sobre ella. Aún faltan 5 de estas. Sí se puede, sí se puede. The Long Haul, la cuarta película live action estrenada 5 años después, que curiosamente decide saltar la saga hasta el 9º libro. Si se preguntan la razón de esto, es porque este libro en específico fue escrito con la intención de ser adaptado a película. Y sí, de hecho, de todos los libros, este es el más lineal. Sin subtramas, giros en la historia y todo siendo narrado en 5 días seguidos, por lo que no hay grandes saltos temporales. En el libro, la familia Heffley hace un viaje familiar inspirados por Susan, quien está obsesionada por imitar las actividades de una revista familiar, mientras que en la película tienen el objetivo de llegar al cumpleaños de su abuela, que de hecho murió un libro atrás.
Sin embargo, aunque esta película es bastante fiel a varios eventos del libro, aquí se agrega una subtrama donde Greg quiere escaparse del viaje para llegar a una convención de videojuegos, donde quiere encontrarse con un streamer de pelo de colores para salvar su reputación porque al inicio se convirtió en un meme. ¿Por dónde empezamos? Aunque la película busca ser un tipo de reboot, es obvio que quiere ser parte del grupo de la trilogía original. No solo por ser live action, sino porque trata de imitar muchos elementos que las primeras 3 películas tenían. Manejo de cámaras, edición, música, animaciones, Greg hablándole a la cámara con un fondo cartoon, créditos. Incluso varios miembros de la producción original están aquí. Entre ellos, el director de la tercera película. Sin embargo, aunque en papel los elementos están ahí, se pierde aquello que los hace funcionar. Empezando con que las interpretaciones y eventos son tan caricaturescos que ahora se vuelven ridículos. Y es que el balance de exageración, pero aún con los pies en la tierra, se pierde por completo. Más que el diario de Greg, se siente como una copia barata de Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. Y esa es otra cosa. Como dije antes, una gran parte de la comedia de estos libros y la trilogía original es que Greg se ganaba las desgracias que le ocurrían. Y en las primeras 3 películas, a pesar de la evolución que tuvo Greg, todo lo malo que le pasaba nunca perdía el enfoque de que debían ser las consecuencias de sus planes fallidos. Sin embargo, este Greg no deja de ser una víctima de las circunstancias. Este es un defecto que de hecho tiene hasta el libro, que para nada es de los favoritos del fandom, sobre todo porque, según muchos, aquí inició la decadencia de la saga. Y es que Greg perdió mucho de su cinismo característico y se convirtió en un chico ligeramente sarcástico, el cual es arrastrado a las desgracias sin él merecerlas. Y para ser honesta, este nuevo defecto se encontrará a mayor o menor grado en todas las siguientes películas, ya que comparte un nuevo elemento, el cual es tener a Jeff Kinney como guionista. Y no me malentiendan, no tengo nada en contra de Jeff. Esta saga de libros es suficiente prueba de que tiene un gran talento para escribir. Sin embargo, escribir para libros es muy distinto a escribir para películas, y la transición de Jeff entre medios no fue tan suave como se hubiera querido. Todo lo malo que le pasa a Greg son malentendidos o mala intención por parte de otras personas sin que el pobre niño se las merezca, en un intento porque el público sienta más simpatía por él. Y la única vez que este Greg hace algo medianamente malo es cambiar la dirección del GPS para llegar a la convención de videojuegos. A esto no le ayuda que la interpretación de este Greg es terrible. No quiero ser cruel porque solo es un niño, pero de verdad no sabe actuar. Y la verdad, hacer algo bueno con este guión ya era difícil, pero este cast no ayuda para nada. Podemos asumir que la inclusión de Jeff en el departamento de escritura fue lo que motivó a esta película a tener personajes más fieles a los libros. Lo que implica que Roderick se convirtió en un bruto, Frank vuelve a tener la personalidad de un recorte de cartón y por alguna razón Susan se volvió insufrible. Su motivación de tener un viaje familiar de días para poder conectar es un buen inicio, pero ella, lejos de ser el personaje inconsciente pero bien intencionado que es en los libros y las primeras películas, se convierte en este personaje obsesionado con tener la relación familiar perfecta, ignorando lo que los demás quieren y enojándose cuando no disfrutan lo mismo que ella. Y verán, en el diario de la película se narra lo importante que era para el director de cast el tener un reparto que tuviera una química natural entre ellos. Lo hizo tan bien que en la vida real, Greg, Rowley y Fraley se volvieron grandes amigos. ¿Pero aquí? No te puedes creer que esta gente se lleve bien, mucho menos que son una familia. Y hablando de eso, no quiero ser yo quien señale ese elefante en la habitación, pero Frank y Susan son las personas más blancas que te puedes imaginar. Entonces, ¿por qué Roderick es mitad asiático? Pero no quiero ser injusta con Roderick. Dios sabe que internet ya se encargó de eso. Y para ser justos, es el único que le pone el mínimo de energía a su interpretación. Regresando a la trama de Greg y la convención de videojuegos, francamente se me hace una subtrama metida con calzador. Sobre todo porque no llega a absolutamente nada. Además de que siempre es un error meter referencias a la cultura de internet, porque inevitablemente envejecerán mal. Y en su lugar, hubiera preferido otros momentos del libro, como cuando el cerdo de Manny muerde a Greg y como no hay un doctor cerca, lo llevan a un veterinario. 5 de 10, la película de Goofy lo hizo mejor. Creo que está de más decir que la película no se desempeñó como se esperaba. Todas sus secuelas fueron canceladas y parecía que este era el final de Greg en la gran o pequeña pantalla. ¿Hasta que? En 2019 se anunció que habría un reinicio de la saga.
esta vez completamente animada. La noticia era fantástica. El sol brillaba, las abejas volaban y los niños cantaban. ¿Qué niños? Hey, este chiste ya lo hicimos. Miren, soy completamente team animación sobre live action. Es muy raro la ocasión que piense que una adaptación live action gane sobre su contraparte animada, por muy bien hecha que esté. Así que la primera vez que escuché la noticia, no voy a mentir, estaba emocionada. Y aunque los diseños del diario de Greg no se veían como material para 3D, ya teníamos precedentes de diseños poco convencionales que se veían bastante bien. Así que no veía motivo por el cual no confiar en que, oh Dios mío, se ve horrible. Estoy segura que ya varios vieron este clip, pero cuando anunciaron las películas animadas, lo hicieron con un test de animación. Es obvio que planeaban irse por el camino de Peanuts, con una estética 3D plano para mantener los mismos ángulos que tienen los personajes en los libros. Y francamente se veía excelente. Los colores eran vivos, los movimientos fluidos, incluso tenían elementos gráficos que simulaban a los cómics. Pero claro, tener este nivel de animación requería el presupuesto de una película que no fuera un lavado de dinero para Disney Plus. Así que se fueron por una animación súper básica en la que estos diseños claramente no funcionan. Los movimientos son aburridos, los colores muertos, los escenarios parecen hechos con assets genéricos de Unity, y aunque la animación mejora con el paso de las películas y hasta cierto punto te puedes acostumbrar a ver algunos personajes, otros diseños, sobre todo en extras, se ven... Ahora bien, fuera del apartado visual, tengo otro problema con estas películas. Y es que, aunque a diferencia de The Long Haul, estas hacen un verdadero reboot al regresar al primer libro, curiosamente parece que no solo toman de referencia a los libros, sino que también los live action, imitando varios momentos originales de estas. Greg confrontando a toda la escuela después de que Rowley comió el queso, live action. La fiesta de Roderick uniendo a los hermanos y que sea la causa de que lo castiguen sin participar en el show de talentos, live action. Roderick dándole consejos a Greg, live action. Todo el tercer acto del campamento y la escena del hotel, adivinen. Y con esto, obviamente, no estoy acusando a Jeff de plagiar películas basadas en su trabajo. Pero es obvio que en su transición de escribir de libro a película, tuvo que tomar referencia de elementos que funcionaron en proyectos anteriores, pero que no terminaba de entender el por qué funcionaron, al menos al inicio. Y la razón por la que menciono esto es porque, a pesar de que dije que criticaría a cada una como su propia adaptación, es obvio que están tomando elementos de los live action, así que hasta cierto punto es imposible para mí no compararlos. Además de que, desde que empecé estos videos, muchos, quiero creer que niños, me han dejado comentarios, digamos ligeramente disgustados, tratando de convencerme que estas adaptaciones le han dado nueva vida a la saga, incluso mucho mejor que los live action. A lo que yo respondo, ¿estamos viendo la misma película? Se supone que estas son la misma escena. I knew that door had a lock on it! And everybody was trying to make me feel like I was losing my mind! I knew that bathroom locked. Haha, I am not going crazy. Pero también tengo que admitir, y esto es spoiler para más adelante, que la escritura de las últimas dos entregas tiene una gran mejora. Y me siento cautelosamente optimista en que Jeff está encontrando su camino en cómo quiere adaptar sus libros. Sobre todo ahora que no quedan live action con los cuales compararse. Pero nos estamos adelantando. Empecemos con la película. First of all, let me get something straight. This is a journal, not a diary. Francamente, este es el review del que más me retracto. No tanto porque me arrepiento de lo dura que fui con él, sino porque creo que mi enfoque estaba en el lugar equivocado. En mi primer video, hablé sobre el arco de personaje de Greg, en cómo debía desarrollarse el conflicto y su redención, y no me centré en su mayor problema. Y es que es aburrida. La película no dura ni una hora, y aún así se las arregla para que se siente eterna. Y es que es un montón de nada. Aquí Greg no tiene ninguna motivación, no quiere ser popular, no busca ser famoso o reconocido, solo quiere sobrevivir a la secundaria. Así que durante toda la película no toma la iniciativa en nada. Las cosas solo pasan y él reacciona a ellas sin tomar un papel activo en una historia que se supone que es suya. Y una vez más, muchos me insistieron que esta versión de Greg era la más parecida al libro. Pero ahora puedo decir con seguridad, no lo es.
Y es que, como dije antes, uno de los problemas a partir de The Long Haul con estas películas, e incluso con libros, es que Jeff Kinney trató demasiado duro de arreglar la personalidad de Greg. Y es que, a decir verdad, Jeff nunca apreció demasiado el chiste sobre cómo Greg es un narcisista a un solo paso de la psicopatía, ya que para él solo es un niño incomprendido. Por lo que tanto en los libros como en estas películas, con el paso del tiempo perdió mucho de su cinismo para convertirse en un personaje mucho más ingenuo y hasta con un estado permanente de ansiedad por alguna razón. Es inseguro, socialmente torpe, se preocupa genuinamente por Rowley desde el inicio, hasta se disculpa con él cuando le rompe el brazo y lo apoya para que el yeso lo ayude a ser más popular. Les recuerdo que este es el libro donde Greg casi mata a su amigo haciéndolo reír mientras cargaba pesas y aún así le echa la culpa por no tomarse el ejercicio en serio. Es más, no solo no vemos a Greg tener un momento de idiota hasta la segunda mitad de la película, sino que hasta ese momento se siente de cierta forma justificado porque, extrañamente, Rowley toma más el rol de cretino de lo que lo hace Greg, dejando que la escuela lo maltrate y robándole sus tiras cómicas. Y aquí tomen en cuenta que nunca ocurre el incidente de la patrulla de seguridad, así que todo esto pasa con Rowley aún viendo a Greg como su amigo. Y como nunca hubo una verdadera separación, Greg, sacrificándose por Rowley frente a la escuela, se siente como una conclusión desabrida para una película sin chiste. Un montón de nada. Si tuviera que describir esta película con una palabra, sería inconsistente, pero ligeramente mejor que la primera. Al menos aquí Greg al fin tiene una motivación. Mi problema es que de verdad no entendemos de dónde viene esta. Y es que hay que tomar en cuenta que esta es una secuela. Se supone que ya tenemos un contexto de quiénes son estos personajes. Sin embargo, realmente no sabemos cómo es su dinámica más allá de este clip de 5 segundos. Así que aquí terminan aplicando la de cuenta no muestres. Pero empecemos con la película. Aquí la fiesta ocurre desde el inicio. Los padres de Greg saldrán el fin de semana por su aniversario, lo que hace que Greg entre en pánico ya que no saben cuidarse solos. Lo cual, perdonen mi francés, es bullshit. El Greg de los libros tomaría esto como la oportunidad perfecta para quedarse 2 días frente al televisor comiendo papas. Pero Roderick lo convence de ayudarlo a planear la fiesta junto con Rowley, para finalmente encerrarlos en el sótano toda la noche. Sí, aquí no logran salir, se quedan toda la noche, donde de alguna forma logran tomar fotos desde distintos ángulos de la casa como evidencia. ¿Cómo lo hicieron desde la mirilla de la puerta? No lo sé. Supongamos que fue la magia del cine. A la mañana siguiente, Susan y Frank llaman para avisar que llegarán antes. Greg esta vez no tiene problemas en dejar que atrapen a Roderick, pero este le pide ayuda de rodillas que lo ayude a limpiar. Lo voy a repetir una vez más. Roderick le pide ayuda de rodillas a Greg. Me da asco solo verlo. Y ya conocen el resto. Ambos se ponen a limpiar, descubren el graffiti en la puerta del baño y tienen que cambiarla a pesar de que la nueva puerta no tiene seguro. Sus padres llegan y todo parece estar bien, pero Greg sigue paranoico debido a que Frank sigue sospechando de ellos. Roderick trata de restarle importancia al asunto, sin embargo, Greg le recuerda que le debe una por guardar el secreto, por lo que Roderick trata de pagarle con conocimientos. Greg, que en la misma introducción nos dijo que quería que Roderick lo tomara bajo su ala, ¿se burla de la idea? Sin embargo, aquí es donde Roderick le presenta sus Roderick reglas. Que por cierto, esto no tiene nada que ver con la trama, pero si pueden vean la película en inglés. La voz en español de Roderick es horrible. Y aquí es donde empieza la mayor muestra de inconsistencia. Y es que la película no puede decidirse si los hermanos se llevan bien o no. Quiere convencernos de que su relación va mejorando, dándonos momentos donde parece que se llevan bien. Pero inmediatamente, en la misma escena, nos recuerdan que es Greg quien está chantajeando a Roderick para que conviva con él. Y esto ocurre durante toda la película, hasta el momento en el que Frank y Susan descubren de la fiesta. Y como realmente no hubo un verdadero momento donde los hermanos congeniaran sin el chantaje, esta escena... I thought you were cool. Guess I was wrong. ¿Qué se supone que debe hacernos sentir?
Aquí igualmente castigan a Roderick sin la posibilidad de tocar en el concurso de talentos. Y sus padres, como los desgraciados que son, lo obligan de todas formas a ir a apoyar a sus compañeros que lo reemplazaron. Sin embargo, lo que no sabía es que el plan de la banda era reemplazarlo con el mismo Greg, quien, y escúchenme bien, acepta ya que está enojado con Roderick por hacer público lo ocurrido en el asilo y porque se burló de su número de magia con Rowley. Greg, de alguna forma, es buenísimo en la batería, a pesar de que solo lo vimos practicar una vez, haciendo que el público lo ame y que su hermano se vaya llorando como la p*** que es. Lo que nos lleva a la escena de reconciliación, donde ahora debemos tragarnos el cuento de que Greg había aceptado reemplazar a su hermano para hacerlo sentir orgulloso. Lo cual, perdón, pero es una tontería. Pero, a decir verdad, esta es la mejor escena de la película. Y verdaderamente me gusta cómo Roderick reacciona cuando Greg le confiesa que tiene miedo de que ellos acaben como su papá y tíos. Y cuando Roderick regresa al concurso a tocar la batería, admito que igual se me hizo medio lindo que los padres y abuelo de Greg estén orgullosos de cómo él está dispuesto a aceptar un castigo mayor con tal de que su hermano esté feliz. Aunque creo que el hacer que Pañal Cargado triunfe como banda le quita mucha personalidad. Después de todo, el que Roderick sea un perdedor a su propio estilo le daba de cierta forma una conexión más profunda con Greg. Y también me hubiera gustado que le dieran una conclusión a la trama de Frank con sus hermanos. No sé, tal vez una escena final donde Greg invita a sus tíos a cenar después del concurso para reconectar y hacer feliz a su abuelo. Pero más que una crítica es algo que me hubiera gustado. La primera película animada sin tener una contraparte live action. Y a pesar de ser la tercera, curiosamente era la que llevaba más tiempo siendo planeada, incluso antes que The Long Haul. Es por eso que el test de animación estaba en una ambientación invernal. Y es que Kinney llevaba mucho tiempo deseando hacer un especial de Navidad para el diario de Greg. Además de que esta supera a Dog Days en alejarse de los eventos de su libro fuente. En el libro, la mayor parte de la trama consiste en Greg buscando hacer dinero para los regalos de Navidad de su familia, tratando de hacer un bazar navideño y luego un periódico para promocionar ese bazar. Y no es hasta el final donde ocurre la tormenta de nieve que lo deja encerrado con su mamá y hermanos. Y casi mueren porque Manny es un psicópata. Mientras que aquí, Greg empieza preocupado por recibir la consola de videojuegos que quería. Sin embargo, una vez más, está casi al borde del infarto cuando su mamá saca a un elfo creepy que lo vigilará para darle su reporte a Santa. Mientras trata de no meterse en problemas, termina arruinando una barredora de nieve. Así que él y Rowley escapan y se deshacen de su ropa para evitar que los reconozcan. Solo para descubrir poco después que el bote de basura donde tiraron sus cosas en realidad era uno de donaciones. Y el gorro que tiró Greg tenía su nombre escrito. Y cuando al fin hacen un plan para recuperar sus cosas, son detenidos por la tormenta de nieve que deja a Greg encerrado con su familia. Ahora bien, como dije antes, esta era la película que Jeff Kinney llevaba más tiempo queriendo hacer y se nota. Esto solo es una suposición, pero creo que las primeras dos fueron películas que hizo por compromiso al reboot para poder al fin llegar a las que de verdad quería hacer. Para empezar, aquí la animación recibió una gran mejora. Como dije en mi video sobre esta película, las texturas y la iluminación se ven fantásticas. Las secuencias con movimientos rápidos se ven muy bien y hasta la composición de las escenas tiene momentos más interesantes. Además de que toda la trama de Greg aprendiendo a lidiar con su familia en el encierro es bastante entretenida. De hecho, esto es algo que no dije en las reviews anteriores, pero de verdad creo que la animada ha sido la mejor versión de Susan. Claro, sigue teniendo el rol de madre ñoña, pero esta versión es mucho más estricta y consciente de la situación de sus hijos. Y fuera de solo intentar usar métodos de preescolar para criar adolescentes, desde la primera película vemos en ella a una madre que quiere que sus hijos sean la mejor versión de sí mismos. Y su intento para aprovechar el encierro para hacer que su familia se una en Navidad es uno mucho mejor ejecutado que el viaje familiar en The Long Haul. Por otro lado, la trama de Greg y la barredora de nieve igualmente no está nada mal. Es cierto que el final tiene una resolución súper cursi, pero ¿qué puedo decirles? Personalmente me gustó. Son ese tipo de cursilerías que solo permites en un especial de Navidad. Me gustó tanto que hasta le hice un animatic, por Dios. 7.5 de 10. El mejor chiste fue la polémica que causó con los padres en Irlanda. Porque la combinación de nosotros dos no funciona.
Y finalmente llegamos a mi última review de estas películas. The Last Straw, uno de los libros más icónicos de toda la saga, teniendo la mayor cantidad de dibujos que se volvieron memes. En esta película, Frank tiene miedo de estar fallando como padre cuando se da cuenta que Greg es un inútil, por lo que piensa mandarlo a Spag Union para al fin convertirlo en un Chad. Greg, aterrado, le propone a su papá unirse a los Scouts para volverse un explorador élite y demostrar que no necesita esa escuela. Este escéptico, pero emocionado por la idea, acepta y se vuelve un asistente de guía explorador para poder conseguir las insignias con él, uniéndose padre e hijo en el proceso. Ahora bien, aquí es donde empecé a notar que ya no tenía nada nuevo que decir sobre esta saga, porque, una vez más, tengo que hablar de lo mucho que ha mejorado la animación. Los movimientos se ven más fluidos, las texturas se ven igual mucho mejor, la iluminación está mejor dirigida. O sea, ¿por qué esta toma de Manny comiendo chocolate se ve tan bien? Además de que esta vez hay escenarios que de hecho se ven diseñados, porque solo miren esta iglesia, o incluso el bosque del campamento. Incluso lograron redimirse de la calidad de animación que tenía la primera, aprendiendo por fin a animar líquidos. Tal vez las secuencias slapstick no fueron mis favoritas. Por mucho que los movimientos se ven más fluidos, mordieron más de lo que podían masticar con estas. Y no ayuda que solo una de ellas estuviera realmente justificada. Las otras dos, parecido a lo ocurrido en el asilo de Roderick Rules, se sienten como problemas que no necesitaban ocurrir, especialmente la primera con la llave. Los diseños de personajes, sobre todo los secundarios, siguen siendo una victoria para los ciegos, aunque incluso ellos mejoraron mucho en su acting. Y hablando de acting, creo que esta es la primera vez que al fin le dan al clavo a la personalidad de Greg. Aquí, Greg actúa como un sábelotodo altanero. Sin embargo, creo que lo que más capta la esencia de los libros aquí es cómo busca ser recompensado con el mínimo esfuerzo, causando que sufra las consecuencias de sus acciones. Lo lograste, Jeff, y solo te tomó 5 películas. También tengo que reconocer que me gustó mucho lo que la película hizo con Frank. Sí, puede que este sea mucho más ñoño y menos explosivo que el de Steve Zahn, pero me gustó como aquí se hizo un mayor énfasis en su preocupación de fallar como padre, así como el que le dieran un arco de personaje al darse cuenta gradualmente lo mucho que Greg se parece a él. Y no voy a mentir, me gustó mucho la relación padre-hijo de la película. Tal vez fue demasiado simple desarrollarla en un montaje y no gradualmente como lo hicieron los live action. Pero la escena donde Greg ayuda a su papá con la maqueta y le dice que simplemente quería pasar tiempo con él, genuinamente me sacó una sonrisa. También creo que el final del segundo acto estuvo fantástico. Aquí la metida de pata de Greg se siente mucho más de lo que se siente en Dog Days. Tanto que hasta estaba aplaudiendo cuando Frank lo inscribió a la escuela. Y aunque imitaron Dog Days en su tercer acto, creo que esta película hizo un muy buen trabajo dándole su propio giro, permitiéndole a Frank hacer las paces con Warren cuando este le revela que también tiene problemas conectando con su hijo, y dándonos más escenas de Greg y Frank llevándose bien. La parte más débil de la película terminó siendo su resolución. Y es que ya habían hecho un gran trabajo construyendo el conflicto, solo para que de un momento para otro nos vendan el problema de que se perdieron horas caminando en un espacio de 300 metros cuadrados y Greg de la nada se convierte en un campista experto. Tal vez, y esta solo es una idea, si nos hubieran dado escenas fuera del montaje de Frank y Greg tratando de conseguir insignias y fracasando, para que luego Greg en el campamento se le ocurrieran soluciones inspirados en esos fracasos, hubiera sido un poco mejor. Sin embargo, la forma en la que Greg y Frank hicieron las paces llegando al campamento para luego pasar a la escena del hotel no estuvo nada mal. Al fin de cuentas, es una buena conclusión para la película. De verdad, me sorprendió la química que logró tener Greg con su padre. Francamente, se siente mucho más natural que la que tuvo con Roderick. Y a diferencia de Cabin Fever, esta película mejoró mucho en reutilizar elementos icónicos de los libros para recontextualizarlos, incluso recuperando momentos del primer libro como
la obra de teatro o la patrulla de seguridad. Además de que explotó mucho mejor a su cast secundario, sobre todo a Patty Farrell. Y la verdad, aunque muchos no puedan creerlo, estoy verdaderamente feliz porque estas películas parecen estar mejorando, especialmente por Jeff. Después de todo, ¿qué artista no quiere que la gente disfrute su trabajo? Tal vez le tomó un tiempo, pero de verdad creo que está encontrando su propio camino para adaptar y reimaginar sus libros. Y por mi parte, espero que las siguientes entregas no hagan más que mejorar. Y con esta nota alta, creo que es un buen momento para detenernos con estas reseñas. Como dije antes, de igual forma creo que es hora de que yo misma cambie el enfoque de los videos que quiero hacer. Además de que, seamos honestos, ya estoy muy lejos de ser el público objetivo de estas cosas. Así que no creo jamás terminar de hacer clic con ellas. Pero definitivamente lograré disfrutarlas más ahora que dejé de sentarme a evaluar sus puntos buenos y malos. Y como mi último acto reseñando el diario de Greg, este es mi top. En el puesto número 7, Diary of a Wimpy Kid 2021. Perdón, fans de esta película, es más entretenido ver pinturas secarse. Muy de cerca le sigue Rodrick Rules 2022. Mejor, pero no tanto. En el quinto lugar, The Long Haul. Mala, pero no aburrida. Al menos ya es algo. En el cuarto lugar, y con la cosa mejorando, Cabin Fever. Verdaderamente un buen especial navideño. En el tercer lugar, hay un empate. Y es que tengo que reconocer que tanto The Last Straw como Dog Days son igual de disfrutables, cada una a su propia manera. En el segundo lugar, Diary of a Wimpy Kid 2010. Y en el primer lugar, como no puede ser de otra manera, Rodrick Rules 2011. Verdaderamente la joya de la corona. Y así quedaría mi top. Y todo lo que tengo que decir acerca del diario de un chico en apuros. Quizá en el futuro, si en algún punto logro conseguir el diario de la película, me gustaría hablar de él y datos curiosos sobre la producción de la trilogía original. Pero creo que incluso entonces me limitaría a dejarlo como contenido de shorts y TikTok. Y este es un buen momento para decirles síganme en TikTok, así como Instagram, Facebook, X y hasta Tumblr, donde, de ahora en adelante, podrán ver avances de mi trabajo que seguramente se volverán futuros videos. Pero esto fue todo por ahora. Yo fui Yunuen y Sui Mama. ¡Dale con todo, Rodrick! ¿Hola? Ajá. Ajá. Sí. ¿Cómo que hay musical?